seguida. Entonces yo tengo de este tipo. Fíjense que tengo variaciones y combinaciones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las variaciones de n en r, ¿sí? Tenemos dos expresiones, era n por n menos 1, hasta la n menos r más 1. Esa es la simplificada. Y también teníamos la otra expresión, que era una expresión en forma de factorial. Así que ustedes pueden utilizar cualquiera. Bien. Y la combinación entonces de n en r era igual a n factorial, n menos r factorial y r factorial. Bien, simplemente entonces acá para ver cuál es el valor de n, yo voy a trabajar, reemplazo entonces acá las variaciones. Este número, ¿se acuerdan que este me decía la cantidad de factores que tenía? Entonces voy a poner n, el que sigue es n menos 1 y el que sigue es n menos 2. ¿Sí? Eso dice acá. Entonces, menos 15 por, hago lo mismo, por n menos 1. ¿Por qué dos factores? Porque este numerito me indica la cantidad de factores. Y va a ser igual entonces a 3 por n factorial sobre n menos 3 factorial por 3 factorial. Ahí simplemente lo que hice fue reemplazar las variaciones y combinaciones por su definición. Una vez que tenemos ahí, tenemos que ver, tengo que eliminar el factorial de acá. Entonces, para eliminar el factorial, voy a, la pregunta que hay que hacerse, ¿quién es mayor, n factorial o n menos 3 factorial? ¿Qué opinan? N factorial. N factorial. Entonces lo voy a desarrollar hasta, fíjense, la primera es n, el que sigue es n menos 1, el que sigue es n menos 2, ¿y hasta dónde voy a ir? Hasta n menos 3 factorial. Hasta n menos 3 factorial para hacer la simplificación del factorial. Recuerden que el factorial es una productoria. ¿Y este 3 factorial cuánto es? Resultado número 6. 6. Lo coloco acá el 6. Si quiero lo simplifico, fíjense. Y entonces acá puedo simplificar el n menos 3 factorial. Entonces fíjense que acá me queda entonces n por n menos 1 por n menos 2, ¿sí? Y me queda abajo, ¿cuánto me queda? Un 2, ¿no? Sí. Solamente dos. Y Excelente. acá todo este chirimbolo que tenemos, voy a tratar de sacar factor común. ¿Qué sacaría factor común acá? Para simplificar. N menos uno, N por N menos uno. Sí, además, ¿quién más? Ah, no, nadie más. Podría haber, si dejaba el 3 acá, también lo podía haber simplificado. Bien, entonces acá n por n menos 1, factor común. ¿Acá qué me queda entonces? El primer término, ¿qué me queda? N menos 2. Sí, n menos 2. El segundo término, 15, solo 15 creo. menos 15, ¿sí? Saco factor común esto, fíjense, y esto, entonces me queda eso. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque este n con n menos 1 lo voy a simplificar con este, fíjense. Entonces ya está simplificado acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Me queda todo esto de adentro, 3n menos 6 menos 15. ¿Y acá qué me quedaba? N menos 2. Medio de N Sobre más 2. 2. Bueno, acá, bueno, pero directamente 3n menos 21 multiplicó por 2, no me olvido del 2, y acá me queda n menos 2. Me quedaría 6n aquí. 6n menos 42 igual a n menos 2. Entonces yo quiero saber cuánto vale n. 5n igual a cuánto. A 40. Sí.
Entonces, ¿qué hice? Tengo 5n acá, acá tengo n menos acá. Paso, simplifico, hago todo en uno. ¿Estamos? A ver, me controlo, está bien. Bien, entonces, ¿qué es importante? Simplemente yo reemplazo la expresión por, en este caso, que es variación sin combinación sin repetición. Acá en vez de en vez de esto que yo hice, que es la forma simplificada, ustedes también, si les gusta trabajar con los factoriales, lo pueden hacer, sin nada más que yo me ahorro. Si yo le pongo n en 3, y luego sería 3 por el n factorial, n menos 3 factorial, bueno, yo este trabajo de eliminar el factorial me lo ahorro ahí, ¿ve? Directamente, por eso yo trabajo así. ¿Está claro? Profe, ¿qué hace con el n-1? ¿Dónde? En la quinta línea contando desde abajo. Tiene el n sobre 2 por n-1. Que ya lo simplifiqué arriba, por eso es que no me tendría que Simplificó en ambos lados, aparecer, en ambos lados de la igualdad. que acá hacemos todo por uno. Bien, lo que dice el compañero, yo acá en esta parte, fíjese, había trabajo en esta parte. En esta parte, entonces, saco factor común, me fijo que puedo sacar factor común y acá tengo n por n menos 1 y n por n menos 1. ¿Por qué lo hago? Porque no quiero multiplicar todo, ¿no? Y después me queda un choclo, acá me va a quedar un n cubo, ¿sí? Un n cuadrado, entonces yo me fijo qué puedo hacer. Entonces, bueno, entonces acá tiene n por n menos 1, entonces en el primer término de acá tengo el 3 y me faltaba el n menos 2, por eso lo coloco acá. Y en el otro término tengo 15 y eso es lo que me queda, porque saco n por n menos 1. ¿Por qué lo hago? Porque yo de este lado también tengo el n por n menos 1, entonces lo puedo simplificar. Ley cancelativa se llama. ¿Sí? Una vez que lo simplifique, fíjense, me queda acá, esto hago el producto, 3 por n menos 6, ¿sí? Y acá Basta, entonces, Tessy. Ya, persona. hazte la perrita, n menos 2 sobre 2, ¿sí? Luego este 2 lo paso multiplicando acá, hago el producto, reordeno todo y me da que n es igual a 8. ¿Estamos? Bueno, de estos Sí, profe, ejercicios, gracias. son en la práctica, hay para todos, hay que esto no lo di en la parte de la teoría, porque es simplemente reemplazar y trabajar algebraicamente, ¿sí? Pero así es. Bueno, entonces sigamos con el tema. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Bueno, ahí tienen varios para hacer. Y ahora vamos a seguir con el análisis combinatorio, ¿dónde está? Con repetición, ¿sí? El análisis combinatorio con repetición, entonces, como le explicaba el otro día, también mismas definiciones que vamos a tener, fíjense, también vamos a analizar cómo agrupamos ahora con repetición y vamos a tener lo mismo, las variaciones, las combinaciones, las permutaciones, nada más que ahora vamos a tener la posibilidad que los n elementos que podamos utilizar van a poder ser repetibles, que decir que tenemos mucha cantidad de esos elementos, entonces ya no tenemos la restricción que decía que R tenía que ser menor o igual que N, ¿sí? Ahora R puede ser mayor que N, porque N se puede repetir. Entonces dice, se llaman variaciones con repetición, fíjense en elementos tomados de AR, dice no necesariamente distintos, porque se pueden repetir, que se distinguen entre sí, en algún elemento o en su orden, ¿sí? Sigue conservando su definición de variación, nada más que le agregamos que ahora se pueden repetir, dice no necesariamente distintos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos presencia de variación con repetición, en este caso, de igual manera nos importa el orden, lo distintivo de la variación, entonces que nos interesa el orden, de acuerdo al enunciado que nos estén pidiendo, ¿sí? Recuerden. Bien.
Entonces, ¿cómo calculamos una variación ahora con repetición? Dice, para encontrar la expresión, utilizamos de nuevo la regla del producto. Dice, se puede demostrar que no variación, sí, la regla del producto. Entonces, ustedes tienen, si a mí me preguntan con los 9 dígitos cuántas números de 5 cifras o de 6 cifras podemos obtener. 2, 4, 6, 6 cifras, 2, 4, 6. Entonces, fíjense, el n, ¿quién va a ser? Me dice con los números dígitos, ¿no? El n va a ser desde 0, 1, 2, hasta el 9. ¿Cuántos elementos tenemos? 10. 10. 10 ¿Sí? elementos. Como no hay ninguna restricción, ya van a ver que por ahí uno nos pueden decir todos los números pares de 6 cifras, todos números impares. Bueno, así podemos comenzar a pedirles, poniéndoles restricciones en el problema. Acá no nos dicen nada, dice cuántos números de 6 cifras podemos tener. ¿Sí? De 6 cifras. Dicen de 6 cifras. También el enunciado puede ser hasta 6 cifras. ¿Cuántos números podemos tener hasta que tengan hasta 6 cifras? Entonces, ahí esa palabra ya nos cambia el enunciado. ¿Qué nos están diciendo? Que habría que sumar las posibilidades, ¿Y cuáles son las posibilidades? que puede tener dos cifras, tres, cuatro, cinco, hasta seis. Claro, no. Ellos dicen hasta 6 cifras, que puede ser una, puede ser 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 5 y 6 cifras. Entonces tengo que hacer todos esos cálculos, sumarlos y ese sería el resultado si aparece esa palabra, hasta o a lo sumo. ¿Sí? Entonces, cuidadosos con las palabras, ¿sí? En este caso nos dicen de 6 simplemente. Entonces yo tengo 6 casilleritos para hacer nuestras elecciones. Entonces, ahora, si nos paramos en el primero, ¿cuántos elementos tengo para completar ahí, para hacer mi elección? 9, 9, ¿Cuántos? 9, 10, no, 10. 10, 10, perdón. 10, ¿sí? 10, 10. El otro 10, en el 10. otro 10, porque ahora no tengo la restricción esa de que teníamos antes, que los elementos no se repiten, porque antes tenía 10 acá, como dejaba uno, acá tengo 9, sí, ahora no tengo. Entonces, fíjense que yo, ¿cuántos números voy a poder armar? Serían 10 a la, Sexta. ¿Cuál es exacta? La sexta. ¿sí? Esos serían todos los números, entonces, de 6 cifras que podríamos obtener, ¿sí? De 6 cifras. Si nos han dicho hasta 6 cifras, entonces el problema es otro. El problema, entonces, tengo que hacer con 5, tengo que hacer con 4, tengo que hacer con 3, tengo que hacer con 2, con 1. Hago todos los cálculos, los sumo todo y contesto. ¿Sí? Así que tienen que ser cuidadosos con eso, ¿sí? Bien, entonces, y usamos la regla del producto, entonces fíjense que acá, entonces fíjense, dice que cada, cada uno de los compartimentos acá, dice, tiene n maneras de ser llenado, entonces n a la r es la expresión que uno obtiene, entonces la variación con repetición, la variación con repetición, le ponemos un apóstrofe, eso significa repetición para nosotros, y va a ser igual al resultado, dice, de n elevado a la r. Entonces es una expresión matemática más que tenemos ahora para las variaciones con repetición. Las variaciones, recuerden, lo importante de la variación es que nos importa el orden, ¿sí? Acá en esto de los números de 6 cifras, obviamente que si significa platita, esto de la cifra, interesa su disposición, ¿sí? Platito o lo que sea. Bien, esas son las variaciones, entonces, con repetición. Podemos repetir los elementos y la expresión matemática es esa. Bueno, acá le había puesto un ejemplo porque había otro, pues ya me había cansado, así que lo cambié.
Dice, ¿cuántas cifras de 5 números podemos disponer con los dígitos de 0 a 9? Entonces, de nuevo tenemos el n va a ser igual a cuánto y el r igual a cuánto. 10. 10 que el n, ¿no? N igual a 10 y R igual a 5. Muy bien. Entonces, el primero, ¿cuánto nos daría? Sería una variación con repetición, obviamente, ¿sí? ¿De cuánto? De 10 tomado de a 5, me quedaría 10 a la quinta, ¿sí? Entonces, y bueno, si no nos acordamos la expresión, entonces nosotros usamos la regla del producto. Si me entregan este valor, está bien, está resuelto, ¿sí? Bueno, eso no hay drama, ¿no es cierto? Ese es el primero. El segundo, ¿cómo sería? ¿Cuánto dice número? ¿Cuántos de ellos serán cifras pares? Números que terminan en cifra par. Entonces, cifra par significa que en este término tiene que ser un número par, ¿sí? Entonces, ustedes de 0 a 9, nosotros tenemos que el 2, el 4, el 6, el 8 y el 0 también está dentro de los pares. ¿Cuántos elementos tengo? 5. 5. Quiere decir que acá yo voy a poder elegir de 5 elementos, ¿sí? No es que sea un 5, sino que hay 5 posibilidades para ese casillero porque me dicen que tiene que ser un número par, ¿sí? Tiene que ser un número par. Tiene que terminar el número par, qué sé yo, 5226. Eso no dice, ¿sí? ¿Cuánto es? Me falta un número, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, le pongo un hito aquí. Eso me dicen. Entonces yo acá en este casillero, para cumplir esa premisa, los elementos que yo puedo utilizar son estos, ¿ves? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. De ahí me aparece el número 5. ¿Sí? Bien. O si no, también fíjense, ustedes tienen acá 4 casilleros, entonces yo tengo variaciones con repetición de 10 tomado de A4 por variaciones con repetición de, ¿cuántos elementos? 5 tomado de A1. Entonces, de esta manera es que yo se los presento, eh, como sería en forma de las expresiones. Y si no, acá, fíjese usted, dice, bueno, este puede ser 10, 10 posibilidades, 10 posibilidades, 10 posibilidades, pero este tiene 5. Recuerden que esta es una regla de producto y en definitiva el resultado nos da el mismo. Por eso acá en combinatoria, bueno, depende de cada uno cómo piense, si el resultado está bien, si me dan este resultado, así, analizado, está bien, y el resultado final va a estar bien. No me habrá puesto variación con repetición, etcétera, etcétera, pero el número que le dé acá va a ser el correcto, y yo lo veo bien. Entonces, resolver combinatoria puede resolverse eh, con las reglas de producto, las reglas suma, como ustedes, con la herramienta que ustedes puedan, siempre y cuando el resultado y el análisis esté bien. ¿Estamos? Eh, Después nos dice cuántos serán mayores que 6.000. Sí, ¿cuántos de estos números serán mayores que 6.000? Quiere decir que yo quiero saber entonces, 6.000, ¿cuántos 5 cifras, no? 1. ¿Sí? Números así, que sean mayores que 6.000. Así que yo quiero hacer ese análisis. Entonces, para que sean mayores que 6.000, yo tengo que analizar, ¿sí? ¿Dónde tenemos que analizar? Las 4 cifras restantes después del 6. No, porque, por No. ejemplo, para que sean mayores que 6.000, fíjense, yo dónde voy a tener que analizar siempre en este número, ¿sí? Porque aquí, ¿qué número no puede ir? Los menores a 6. El Los 7. menores. Los menores. Ah, Entonces yo acá, eh,
tengo que, Pero, profe, 60.001 ya es mayor que 60.000. Profe, ¿no sería que tendría que ser distinto de cero? por eso, fíjense, dicen mayores que 6.000, ¿sí? Entonces, mayores que 6.000, entonces, ¿qué elementos para que cumpla eso? ¿Sí? En este, sí o sí, Tiene que ser cero. no, fíjense que yo acá le puse el 1 acá, y ese es mayor que 6.000. Claro, la condición primera sería que siempre tiene que ser mayor a 6 Claro. y de ahí van variando los siguientes. Ese dice mayores que 6.000, ¿sí? Claro. Tiene que ser 6, 7, 8, 9, ¿sí? Esas son estos valores tienen que ser 6, 7, 8 y 9, ¿sí? El cero no puede ir porque no sería mayor que 6.000. Entonces, esas son las posibilidades que tenemos para estos números. Profe, y habría que, ¿cómo hacemos para que no sea igual? Porque, digamos, en los elementos que no están en o sea, no son lo primero, pueden tomar el cero y pueden ser iguales, digamos, a 6.000. O no se toma ese caso. Perdón, ¿cómo? O sea, está Piensa, bien que tiene que ser la primera cifra mayor a 6, pero digamos, bueno, en el resto de números puede tomar el cero y van a ser iguales a 6.000, no mayores. sí, pide mayor. Fíjense, tenemos dos maneras de resolverlo. Sí, analizando esta o la otra, ¿cuál sería? Dice mayores que 6.000. La otra, ¿cuál sería? Podríamos poner que si toma 6, los otros números, o por lo menos el último, tiene que ser mayor a cero para que sea mayor a 6.000. Profe. Porque sean mayores o igual, ¿sí? Mayor igual acá, el signo mayor igual. Entonces, una manera de resolverlo es analizando esta y la otra manera de resolverlo es con el complemento. ¿Sí? Todos los números mayores iguales que 6.000, póngale, y entonces ustedes pueden calcular los que sean menores, ¿sí? Del total que nosotros tenemos, restamos eso y tenemos todos estos números y se resuelve de esa manera. Es una manera. Como acá dicen serán mayores que 6.000, entonces yo acá en este término, necesariamente, ¿qué pasa con este término? Para que sean mayores que 6.000, fíjense, pongo el 6 puede estar, ¿por qué? Porque si yo pongo 6.001 que puse acá es mayor que 6.000, ¿sí? Cumple la premisa, el 7 lo va a cumplir, el 8 y el 9 todos lo van a cumplir. Entonces eso para este término está claro, ¿no? Profe, a Sí, mí no por me el quedó primer término claro. está claro, profe. Los demás términos es la pregunta creo que de todos. Si el Profe, Sí, a caso mí sí, no me del 6. quedó claro. porque nos piden números mayores que 6.000, entonces para que cumpla esa premisa, ¿sí? ¿Por qué lo pongo al 6? Sí, lo pongo al 6 porque si a estos términos, fíjense, yo acaso simplemente puse el 6.001 y ahí cumple la premisa de que es mayor que 6.000, ¿sí? Y entonces, si el 6 lo cumple, entonces el 7, el 8 y el 9 con más razón, porque es mayores que 6. El 7, el 8 y el 9. Entonces, estas son las opciones que yo tengo para este casillero, ¿sí? Tengo que analizar las opciones para este casillero. Este casillero puede tomar todos los números. Sí, Sí,
Este, Sí, del 0 al 9 este también, también, también. pero este, ¿qué opción no puede tomar? Tendría que ser de Cero. mayor que 5. 1 para Para que cumpla que sean mayores que 6.000, ¿qué opción este no De puede 1 a tener que tomar? ser 9. mayor que 1. No puede tomar el cero acá. Si el cero no lo voy También. a tomar porque dice mayor que 6.000. Si acá lo tomo al cero y póngale que tengo la desgracia que toma el cero, entonces no cumple la opción. Entonces acá tenemos que excluir a quién, 0. al cero. Excluimos el 0. ¿Sí? Aquí voy a tener 10 posibilidades, acá 10 posibilidades, acá 10 posibilidades, y acá ¿cuántas voy a tener? 9. 9 9, posibilidades. ¿sí? Y este 6, el 6, no 6, 1, 2, 3, 4. Este 4 4 posibilidades. significa que tengo estas posibilidades para ese casillero, ¿sí? Que nos quede claro ese, ¿no? Que nos quede claro eso. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Variaciones con repetición de 4 elementos tomado en uno, multiplicado por variaciones con repetición de 10 elementos tomado de 3 casilleros, ¿no? Sí, Sí, profe. 3 casilleros. ¿Dónde está? No serían dos, porque que no es 6.000, no 60.000. 1, 2, 3 casilleros. Son de 5 cifras. Profe, Pero arriba dice 6.000, profe, no profe, no me 60. quedó claro por qué el último no podría 60.001 ser. entonces. Muy mala, profe. Eh, Voy a hacer 60.005. Profe, ¿cómo haríamos con el número de 7.000? Bueno, espera que termine esto. Variaciones. Entonces acá teníamos 9. 9 elementos tomados de a uno. por 1. Sí, en un solo. Entonces de esta sería analizando esa situación. Bueno, ahora, ¿qué era que me preguntaban? Profe, a mí no me quedó claro por qué el último no podría ser otro número. Si es un 60.000 y 60.000 se supone que es más grande que un 6.000. Bueno, porque la profe se olvidó acá el cero. 60.000, cinco cifras, dice. A eso me querían, Gracias. Sí, eso me sí, querían no se decir hace entendía rato. de... Perdón. Bueno, pues 5 números, 1, 2, 3, 4, me trae un cero. Profe, Ah, disculpe. Yo, profe, Si, bueno, ahí está. Dígame. si el primer término toma 7, 8, 9, el último sí podría tomar 0. Eso Sí. no lo Claro. contamos. Bueno, entonces analizamos el problema en el 60. ¿Sí? Profe, ¿podría ser que al final de toda la operación le podamos sumar el número 3 a todo? Porque en 70.000 sí va a poder tomar el cero final, en 80.000 también y en 90.000 también. La situación para los del 6.000 y tiene razón que para ya el 7, 8 y 9 no tienen esa restricción. Muy bien. Entonces esto es para el 6. ¿Sí? Ah, no, bueno, lo hacemos así, mira. Lo hacemos por parte. Bueno, entonces, para el 6, acá lo hacemos. A ver, ahí está. Entonces, para el 6 teníamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Perdón, 5. Entonces, el único problema que se nos presentaba es que este casillerito tome el valor 0. Entonces, bueno, este va a ser variaciones con repetición, sería de 1 solamente en 1, el 6.000. Y estos serían variaciones con repetición de 10 tomado de 3. Y el otro era de 9 tomado en 1. ¿Sí? Esos son para el 6. Y para el 7, ¿dónde estaba? El 7, para el 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, variaciones con repetición de 3 elementos tomados de a 1. Para estos 3 serían variaciones con repetición, los 10 elementos tomados de A3. Y no, los 4, ¿no? Ya no tengo problema. Claro. Los 4. 5, 3, 3. Ahí está, ya estamos resueltos. A ver. No tengo problemas con este que teníamos ya. Bueno, ¿y qué más nos falta? Sería sumarlos, claro. Sumarlos, ¿sí? Sumarlos. Sumarlos y ahí tiene el resultado final que debe ser un número grande. Bien, entonces, Profe, y sí, se podría hacer, calcular la cantidad de números mayores sin restricción en ningún lado y al final a ese resultado restarle uno. sí se puede hacer por números complementarios, que le decía también. En vez de ser mayor igual que de 6.000, póngale, ¿sí? Acá mayores, entonces lo podía hacer menores, que sería lo complementario. Entonces, hay varias maneras de resolver, sí, hay varias maneras de resolver. Siempre me fijo cómo razonan, ¿sí? Porque si ustedes se fijan acá, puedo resolverlo así y el resultado en teoría va a ser lo mismo, porque yo aplico acá la expresión y cuando reemplacemos esta expresión nos da estos resultados, ¿ves? Entonces, su análisis es importante cuando resuelven el problema, ¿sí? Puede haber dos maneras, puedo llegar al mismo resultado y sí, porque depende de los análisis de cada uno. Bien, bueno, de estos problemas me olvidé colocar ahí en la guía. Creo que hay uno o dos, pero bueno, siempre le hacíamos A, B, C, D y ahora me olvidé. Bien, entonces depende de nuestro análisis. Variaciones con repetición. Entonces, no importa el orden, no importa el orden, nada más que los elementos ahora pueden ser repetidos. ¿Nos quedó claro ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Dígame. Sí, dígame. No, que sí quedó claro. Quedó claro. Ah, Profe, sí, ¿me puede escuchar? sí, escucho. Profe, en 6, ahí es B1, eso sería de combinación, ahí es 1, 1. Perdone, ¿de qué me está hablando? De cuando está sumando, donde está 6 más 7,7. Este es para el análisis para el 6.000 y este para el 7, el 8, el 9. En el 6.000 teníamos Sí, el sí. problema que si acá era un 0, ¿sí? Por eso hacemos ese análisis. Para el otro ya no tenemos problema porque este número 7 ya me garantiza a mí que es mayor. ¿Esa era la duda? Sí, sí, eran en el primero después del 6, que solamente se puede hacer una combinación, ahí está diciendo, ¿no? Esa era mi duda nada más. Combinación. En donde dice B, 1, 1, donde está acá. ¿Le está hablando de este problema o de otro problema? No, del mismo, donde está el 6, al lado de que está ahí, en 1,1, dice ahí. No, variaciones con repetición de uno tomado en uno para el 6. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, porque analizamos ahí ese elemento. Bien, pasamos a las combinaciones con repetición, ¿sí? Las combinaciones con repetición, entonces, fíjense, definición, la definición es parecida, dice, dado un elemento de cualquier naturaleza,
y un número que pertenezca a los números naturales, tal que R puede ser, dice, menor, igual o mayor. Acá ya eliminamos esa restricción. Antes era que R era menor o igual que N, ahora ya no está esa restricción, puede ser menor, igual o mayor que N, ¿sí? Porque podemos repetir, entonces dice combinaciones con repetición a los R, selecciones de R elementos entre los N dados, dice, de manera que dos grupos son distintos y difieren en algunos elementos, y en cambio ahora también está dentro de estas agrupaciones que los elementos sean iguales. Y se dice, denotamos a las combinaciones con repetición de la siguiente manera. Fíjense, en combinaciones con repetición, y acá nosotros vamos a utilizar por medio de de una expresión, cómo pasamos de las combinaciones con repetición a las combinaciones simples, que ya nosotros las conocemos, la hemos deducido y todo. Fíjense en que esto hay que aprender para pasar de una combinación con repetición a una combinación simple. Si ustedes observan, sí, la de repetición dice de n elemento tomado de R, y acá pasamos, hacemos el, el pasaje de combinaciones con repetición a combinaciones simples. Fíjense, sumo el n más r menos 1, y eso sería para nosotros el n de nuestra combinación simple. Entonces, recuerden esta expresión para poder resolverlo ya con la combinación simple que conocemos, ¿sí? Entonces, de igual manera, en las combinaciones no nos interesa el orden, prescindimos del orden. Recuerde que eso es importante para nosotros, que en uno nos importa el orden y en el otro prescindimos del orden. Luego, una vez que hemos deducido que es una combinación porque no le interesa el orden, para resolverla sí tenemos que hacer esta transformación y tenemos la resolución. Bien, acá por ejemplo ponemos un ejemplo, dice, de cuánta manera podemos formar un ramo de 12 flores si tenemos para elegir solamente eh, rosas, claveles y crisantemos, y que tenemos tres flores para elegir, y yo quiero llevarme un ramo de 12, ¿sí? Entonces, eh, quiero hacer mi agrupación de 12, entonces, fíjense, acá tenemos que nuestro R va a ser 12, y para elegir tenemos solamente estos tres, esto sería nuestro N, ¿sí? Entonces ahí vemos que el R es mayor que el N, entonces tendríamos una combinación de este tipo. Para resolverla, hacemos la transformación que decía que la combinación con repetición de NR era igual a la combinación de N más R menos 1 en R. Sí, y fíjense que ahí cuando hacemos eso, lo sumamos, le restamos 1, entonces nos queda 14 en 12, ya respeta a la combinación simple que nos ponía esa restricción. Y bueno, lo resolvemos y tenemos, dice que hay 91 maneras de armar ese ramo de 12 flores. Con eso, ustedes tratan de observar, entonces tienen que observar en el problema cómo quieren agruparlos, quiénes son los elementos que tenemos para elegir, y si importa o no el orden. Entonces estamos en presencia de una combinación. Así que por eso siempre en estos problemas, digamos, en toda la parte del análisis combinatorio, nosotros ¿qué tenemos en el análisis combinatorio? Las dos reglitas esas que nos ayudan un montón, que son la regla de producto, la regla de la suma. Luego podemos tener variaciones, combinaciones y permutaciones, ¿sí? Si no se puede repetir los elementos, el análisis combinatorio es simple. Y si se repite, el análisis combinatorio con repetición. Los conceptos siguen siendo los mismos, nada más que cambian nuestras expresiones matemáticas, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo para resolver. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Tengo otro ejemplo. Estoy buscando a ver si tengo otro ejemplo. Sí.
Bien, dice entonces, ¿de cuántas formas se pueden repartir 7 manzanas y 6 naranjas entre 4 niños? De modo que cada uno reciba al menos una manzana. El R sería de 4. El R sería de 4. ¿Y después qué tenemos? Tenemos 7 manzanas y 6 naranjas. Y después tenemos, de modo que cada uno reciba al menos. Ahí parece que me trae un enunciado. No, al menos. Ah, no, este está de más. Al menos una manzana. Entonces, cada chico tiene que tener una manzanita por lo menos. Bueno, estamos en era de combinación, bueno, pues, ¿sí? No importa el orden, combinación. Entonces, son 4 niños y tengo 7 manzanas y dice que cada uno recibe una manzana, así que cada uno va a tener su manzana. Entonces, de las 7, ¿cuántas me quedarían? 3. 3. 3. Entonces, para la manzanita sería en 3, ¿sí? Y para las, ¿qué más era? Naranjas. Para las naranjas, ¿cuánto tenemos? Siempre tenemos 4 chicos y ¿cuántas naranjas hay? 6. 6. Sí, ¿por qué producto? Porque yo voy con la manzanita y con las naranjas, ¿dónde está la manzana y la naranja? Están los niños ahí y les doy simultáneamente, ¿sí? Bien, entonces, 3, ¿por qué? Porque sí o sí cada uno tiene que recibir una, así que llego, le doy una manzanita a cada uno y después comienzo a hacer lo que queda, reparto. Si alguno recibirá otra más, otro no, otro sí, ¿sí? Y fíjense en acá, entonces, combinaciones de 4 en 3, ¿por qué? Porque cada niño tenía que tener una manzana. Si no hubiera esa restricción, aquí yo tendría 7, ¿sí? Ahí respecto a la premisa, entonces tengo 3 nada más. Y multiplicamos porque esa acción yo llego con la bolsa de manzana y la bolsa de naranja y hago la repartija, ¿sí? En forma simultánea. No vengo, primero reparto la manzana y después les reparto la naranja. Si fuera después, acá sería una suma, pero no dice eso, dice que hay que repartirles, ¿sí? Y acá tengo las combinaciones entonces de las naranjas, que no me dice nada. Entonces, si me diría que tiene que tener una manzana y una naranja, ¿cuánto tendría que ser? 2. 2, ¿sí? Bueno, y acá hay que para resolver, nosotros tenemos que hacer la transformación 4 más 3 menos 1 en 3 y esta 4 más 6 menos 1 en 6. Entonces nos queda 7 menos 1, 6. Y acá, no, perdón, ya lo transformé. Está bien, ya no va. 7 menos 1, 6. 10 menos 1, 9 en 6. Bueno, y después, bueno, ya sabemos resolver, lo resolvemos y damos el resultado y la manera en la cual nosotros les repartimos a los niños las manzanas y las naranjas. Bien, bueno, esos son la combinación. La combinación. Y luego tenemos, claro, una hoja, bueno, las permutaciones con elementos repetidos, ¿sí?
Las permutaciones con elementos repetidos, entonces acá en este caso, de igual manera que teníamos antes, cuando estamos en presencia de permutaciones, cuando todos los elementos participan en las agrupaciones que queramos armar, ¿sí? Entonces acá, como hay elementos repetidos, dice, nosotros tenemos de que el número de permutaciones dice de n objetos, todos participan en las distintas ¿Cómo es esto? agrupaciones, pero dentro de nuestros elementos hay algunos elementos que se repiten, ¿sí? Dice hay n1, objetos indistinguibles de tipo 1, sí son los mismos, n2, n3, así que nosotros dentro de nuestros elementos tenemos algunos que se repiten. Entonces, para tener en cuenta en la expresión matemática, antes teníamos permutaciones de n elementos, un n factorial solamente, pero ahora tenemos como elementos paquetes que se repiten, entonces los tenemos que distinguir y ver cuántas veces se repiten esos elementos. Entonces, en la expresión matemática dice n factorial dividido, fíjense, por esos elementos que se repiten. Bien, y aparte tiene la particularidad que la suma de todos esos paquetes elementos que se repiten, la suma total nos tiene que dar el valor de n, para no equivocarlo. Por lo general, estos problemas nosotros ahí le ponemos una palabra así, por ejemplo, Villiquen, que era de mi época, Villiquen, ¿sí? Una revista. Entonces, fíjense, si yo me dice cuántas maneras se pueden utilizar estas palabras y en distinto orden. Fíjense entonces que yo tengo primero que ver cuántos elementos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Sí? 2, 4, 6, 8 elementos. Entonces mi n va a ser 8. De esos elementos yo tengo que ver la letra B, cuántas veces está. Está una vez. La letra I, ¿cuántas veces está? Está acá, Dos. 2 veces. 2. La L está 2 veces. Esta está una vez, la E está una vez y la N está una vez. Fíjense, 2, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Eso es que entonces dice de cuántas maneras se pueden ordenar estas letras, perdón, sin permutaciones de 8, tengo 8 elementos y los paquetes tengo 1, 2, 2, 1, 1, 1. Ahora, por lo general, el 1 no lo pone esto que se repite, ¿sí? Y cuando resuelvo, yo voy a tener entonces un 8 factorial, un 1 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 1 factorial, y bueno, y así lo resuelvo. Bueno, esta es una de las maneras de darnos cuenta en una permutación con repetición. Por ejemplo, también no está acá, bueno, ese es los caballos. Había otro ejemplo que quería darle, dice, ¿cuántas maneras se pueden pintar? Dice entonces 12 caballos idénticos y lo queremos pintar 4 de color azul, 3 de color rojo y 5 de color amarillo. Fíjense, ¿ve? El n igual a 12 y los paquetes de los cuales los quieran pintar, entonces formamos esos elementos, van a ser de igual color, ¿no? Ah, es una calecita, caballo se va, es una calecita. Entonces, es igual que cuando usted, le gusta el fútbol, dice, bueno, 30 equipos que hay en la primera división, 15 partidos por fecha, y dice, bueno, nosotros, fíjense, cuando vamos a un partido de fútbol, qué resultados son posibles? Perder o ganar. Aparte, Empate. Empatar. empatar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen 15 partidos, nosotros podemos preguntar cuál es la probabilidad que Boquita, porque es mi equipo, gane 7 partidos, empate 3 y pierda ¿cuánto? 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, armo los paquetes, entonces los resultados acá todos van a ser, entonces esto va a ser triunfo, esto es ganar, empatar y perder. Sí, quiero calcular la probabilidad, no probabilidad, es decir,
¿Cuántas maneras puede ser que pase esta situación? Que gane 7 partidos, que empate 3 y que pierda 5. Entonces, bueno, simple, 15 factorial, 7 factorial, 3 factorial y 5 factorial, ¿sí? Bueno, eso es la manera en que puede suceder que tenga esos resultados, ¿sí? Entonces, ahí también puedo aplicar la permutación. ¿Por qué? Porque son 15 partidos y bueno, quiero ver si gana en 7, en 3, 2 o puede ser una mala temporada, que se pierdan 10, que se ganen 2 y ya estamos. Bien, ahí también se puede aplicar, entonces tienen que analizar ustedes si entonces todo el N que tienen ustedes participa todo en el análisis que hay que hacer. Y ahora como estamos viendo que hay elementos que se repiten, entonces el resultado de si el partido pierde, eso es lo que se repite, ¿no? Entonces por eso hago paquete de ganar, de empatar o de perder, ¿sí? Bien, eso es entonces cuando hay que analizar la permutación con repetición. Bien, ¿qué más? A ver. Ah, bueno, acá hay otro ejemplo, había tenido ejemplos. Pero más. Bien, entonces fíjense en estos ejemplos que dice cómo se pueden, queremos conocer de cuántas maneras se pueden colocar 90 estudiantes. También acá lo aplicamos, fíjense. Entonces, 90 estudiantes en 7 aulas distintas, ¿sí? El aula 1 dice que tiene capacidad de 10, bueno, nuestras aulas son más grandes, de 10, de 12, de 12 y 12, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan? Una permutación porque todos van a ir todos van a ir a algún aula, ¿sí? Entonces, ¿cuántos alumnos? 90, ¿sí? Entonces, piensen, acá tienen 10, el otro tiene 10, el otro 12, y así tenemos en cada aula, vamos y ponemos los alumnos, fíjense, la suma de todo esto después nos va a dar a nosotros, ¿dónde están? Me quedé en 14 y 7 y, no, perdón, aula 7, decía, no 7. Bien, entonces 10 primero, el 10, 12, 12, 12, ¿cuánto? Falta 12, el 20, profe. falta el 20, ahí está. Es que ese 7 me confunde. Bien, entonces, fíjense en que para darnos cuenta que estamos en presencia de una permutación, quiere decir que todos los elementos van a participar en las distintas formación de los grupos que tenemos que hacer, ¿no? Todos. Entonces ahí nos damos cuenta y acá fíjense que la repetición, tomamos esto como los elementos que se repiten, ¿sí? Las aulas donde van a ir las personas. Bueno, fíjense acá, en este caso dice 10 cuchillos, son los 10 cuchillos que tenemos, ¿sí? Tenemos 10 cuchillos, 4 para cortar carne. Uy, yo tengo, bueno, 4 para cortar carne, 3 para cortar pescado, 3 para postre. 3 para postre. 3 cuchillos de postre. Bueno, fíjense entonces que tenemos los cuchillos y todo. Cuando vamos a ordenar los cuchillos, lo ordenamos a todos, ¿sí? Y entonces participa todo en los distintos ordenamientos y estamos en presencia de una permutación. Somos adinerados ahí, tenemos 4 para carne, 3 para postre y 3 para cortar pescados. No sabía que había cuchillo para cortar pescado, porque yo tengo uno que es sí, tipo que agarro para el pollo, será el mismo, supongo. Bien, entonces, ¿cómo nos damos cuenta
el n, ¿sí? El n, ¿sí? Es 10. Y después tenemos que todos los elementos participan, fíjense, todos los elementos participan en la agrupación que haga de los mismos, y por eso nos damos cuenta que es una permutación, en este caso con repetición. Bien, a ver qué más. Luego, a ver, déjenme ver. Luego tenemos este concepto de distribución. A ver, antes de hablar de esto, nos queda claro entonces que nosotros en el análisis combinatorio podemos agrupar los elementos de manera que consideremos que sean distintos, si tienen distintos elementos, o si no importa el orden, estamos en presencia de las variaciones. Ahora, si son distintos elementos y no nos interesa el orden, estamos en presencia de las combinaciones. Si participan todos los elementos en la agrupación que tenemos que hacer, el n igual al r, estamos en presencia de permutación. En el análisis combinatorio con repetición sacamos la consigna que teníamos, que los elementos no se podían repetir. Acá los elementos se repiten. Entonces nuestras expresiones algebraicas cambian teniendo en cuenta esa situación, pero el concepto principal de que te importa o no te importa el orden es el mismo. ¿Sí? Eso nos queda claro, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? De acuerdo al problema que se presente, hacemos nuestro análisis para poder resolver. En lo que nos pidan, a veces en la pregunta, está si les importa o no les importa el orden. Bien, acá nosotros tenemos el concepto de distribución. Dice, en ocasiones, las etapas que parecen un proceso de análisis combinatorio, el análisis combinatorio que nosotros estamos analizando, hemos analizado es fíjense, dice grupo de R elementos elegido de un conjunto de N elementos, eso que hacemos hincapié, ¿sí? Son grupos, dice ordenados, sin repetición, sí, como es ordenado, variaciones, ¿sí? Grupos no ordenados, sin repetición, no ordenados, combinaciones, grupos ordenados con repetición, variaciones con repetición, y grupos no ordenados con repetición. Entonces tenemos combinaciones con repetición. Eso es lo que nosotros hemos visto. En este caso, cuando hablamos del concepto de distribución, ahí se puede interpretarse de forma simple utilizando modelo de distribución. ¿Por qué le presentamos esta parte? Porque a veces se presentan problemas donde se habla de que uno cuando va a hacer la repartija lo distribuye en recipiente o cajas. Esto es la parte que utiliza mucho cuando hacen logísticas, ¿sí? Eso de entregar cajas, ordenar cajas. Ahí se utiliza mucho, es toda una teoría, es una teoría bastante larga, pero esto es lo básico de esa teoría. Entonces, se utilizando un modelo de distribución en que un grupo de objetos iguales o distintos se distribuyen en varios recipientes o cajas. Puede haber, a veces se presentan acá los problemas dentro de los que nosotros hacemos este concepto, y para que no se hagan tanto drama, no hay tantos problemas, porque parecería que todo lo que hemos visto no sirve, no nos sale el problema. Entonces, por eso encontramos, ¿sí? Cómo se trata el problema cuando hay distribuciones. Por eso acá dice distribución de R objeto en N cajas distintas. Fíjense, entonces, cuando yo tengo que repartir ahora objeto en cajas, parece como que cambia el concepto que nosotros decíamos N elementos, sí, y lo agrupábamos de a R. Ahora tenemos R objeto y queremos ponerlo en cajas. Entonces acá, fíjense, dice distribución de R objeto distinto, uno solo en cada caja, R objeto distinto, variación, uno por caja, quiere decir que no hay repetición. Y acá de R objetos idénticos, porque a mí no me importa el orden, uno solo por caja, combinación. Y acá tenemos R objetos distintos, variación, y no hay limitación en cada caja, entonces son variaciones con repetición. Y acá tenemos R objetos idénticos, no me importa el orden, sin limitación en cada caja, entonces tengo combinaciones con repetición. Esto es para ayudarlos, de acuerdo, creo que hay un problema o dos problemas
lo que tenemos nosotros, pero les va a servir, les va a servir. Bien, eso es, digamos, por qué lo buscamos, porque a veces había problemas que parecían que todo lo que enseñábamos no servía para esa situación. Bueno, para esas situaciones, si presentado de esta manera, la teoría sirve. ¿Sí? Bien. Y acá creo que hay un ejemplo, dice cómo se pueden distribuir, dice 3 cuchillos de cocina iguales en un cajón con 10 posiciones vacías para cada cuchillo, ¿sí? Ahí tenemos entonces ese problemita. Entonces tengo 3 cuchillos de cocinas iguales, ¿sí? No me interesa el orden, en un cajón con 10 posiciones para cada, vacías para los cuchillos. Bien, entonces, perdón. eh, entonces, 3 cuchillos idénticos, ¿sí? Y tenemos 10 lugares para eh, poder ordenarlos. Entonces, ¿en presencia de qué andamos? ¿Quién sería el Variaciones sin N repeticiones. y quién Combinación sería con el R? repetición. Permutación. ¿Quién sería? Variaciones con repetición. Tenemos 3 cuchillos idénticos y teníamos 10 cajas, ¿no? 10 cajas. Combinaciones sin repetición, profe. Claro, fíjense entonces, ¿quién es el R? ¿Quién es el Los R? cuchillos. Los Los tres cuchillos, cuchillos. claro, y el N son las cajas. Y si dice idénticos, ¿sí? Es una combinación de entonces 10 en 3. Pues tenemos 10 cajas y tenemos 3 cuchillitos. Entonces, para eso nos sirve esta teoría de las distribuciones, ¿sí? Les puse ahí para que uno, en base al enunciado, analice acá esto que le damos a nosotros y para poder resolverlo. Bien, hasta acá nomás llegamos, quiero ver, las 13 ya. Bueno, con eso le va a alcanzar para ir viendo el jueves. El jueves ya terminamos. Y bueno, el martes que viene le daré una pequeña, ustedes ya van a mirar a su ejercicio, qué sé yo, y el martes vamos a mirar más, vamos a analizar algunos ejercicios para el miércoles, ¿sí? Así el miércoles ya llegamos, todo resuelto. ¿Estamos? Una consulta con respecto al apartado de rúbrica. ¿Hay que Sí, completarla ya, o solamente es con la perdón, eh, ¿cómo? subir el PDF, estamos? Sí, sí, si ustedes ya hicieron el trabajo, presentaron y ya pueden subir su rúbrica, súbanla. Como decíamos ahí en la rúbrica, ustedes tienen, me preguntaba, hay gente que yo le decía, bueno, que si quieren poner ahí en la rúbrica, ustedes dentro del grupo seguro que han puesto, bueno, voy a hacer el ejercicio, pasaba toda la actividad de ustedes del grupo, si quieren subir ahí dentro de la rúbrica una pequeña planilla con toda esa información, pueden hacerlo. Pero ahí indicaba, fíjense en la rúbrica, decía quién resuelve, no resuelve, quién decía, bueno, pero si usted no es suficiente, quieren poner una planilla propia con toda esa información, no hay problema. No sé si esa era la duda. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, entonces no sería obligatorio igual.